Bienvenidos a Political Project. Otra vez, Javier Milei da mucho de qué hablar. En el Foro Económico Mundial en Davos, en la penúltima sesión, tuvo a las 10 de la mañana Javier Milei el escenario para sí mismo. Y él y Trump justamente fueron el foco de atención. Yo no lo he visto, Edward, aún tengo que admitirlo, pero quiero que sea una oportunidad para reaccionar genuinamente a lo que dijo Javier Milei. He leído algunas reseñas que ya dijeron que no se enfocó solamente en lo económico, sino también fijó sus posturas libertarias y habló mucho de la sociedad. Bienvenidos, Edward. Hola Richard, ¿cómo estás? Un saludo a toda a nuestra comunidad. Sí, yo vi parte de la conferencia en horas de la tarde. Sí, como tú bien lo dices, es un buen discurso para tener una reacción, teniendo en cuenta que Milei ya es una figura que está dando protagonismo, no solo a él como figura, sino al gobierno de Argentina por todo lo que ha logrado y sus proyectos que tienen una línea horizontal que es la lucha contra la batalla cultural, y toda esta ideología socialista que de una u otra manera en algún momento se apoderó de los ideales de mucha de la población del mundo. Y en ese sentido, Edward, vamos a empezar con el video. Buenos días a todos. ¿Cuánto ha cambiado en tan poco tiempo? Hace un año me paré aquí frente a ustedes en soledad y dije algunas verdades sobre el estado del mundo occidental que fueron recibidas con cierta sorpresa y estupor por buena parte del establishment político, económico y mediático de Occidente. Y debo reconocer que en algún sentido lo comprendo. Un presidente de un país que, producto del fracaso económico sistemático por más de 100 años, producto de haber tomado posturas pusilánimes en los grandes conflictos globales y producto de habernos cerrado el comercio, había perdido prácticamente toda relevancia internacional con el correr de los años. Un presidente de ese país se para en este estrado y le dice al mundo entero que están equivocados, que se dirigen al fracaso, que Occidente se ha desviado y que debe ser reencauzado. Un presidente de ese país, Argentina, que no era político, que no tenía apoyo legislativo, que no tenía apoyo de gobernadores, ni de empresarios, ni de grupos mediáticos. En ese discurso, aquí, parado frente a ustedes, les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal, de compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Un punto importante que dice Milei es que no se siente tan solo y es una Ujú. realidad, a pesar de que sí, él lo habla más como una referencia en políticas en materia económica. La realidad es que tiene algunos aliados que se han vuelto muy importantes a nivel político internacional. No solamente Israel y Estados Unidos, que ahora se estrecha mucho más la relación con Estados Unidos gracias a la asunción y la toma de posición de Donald Trump, sino también con Meloni en Italia, con Bukele en El Salvador, que incluso ha ido directamente a Argentina a aconsejarlos en materia económica y se está armando poco a poco como un frente para contrarrestar el poder que ha tenido el socialismo del siglo XXI durante muchos años. Entonces, muy importante este punto, una diferencia a acotar a la vez pasada que estuvo en el Foro Económico Mundial, donde básicamente Milei estaba solo, ¿no? Más allá de algunos aliados políticos. Ey, y también recordando que tiene aliados políticos que ahora son oposición, como el caso de Jair Bolsonaro en Mm. Brasil. Sí, ciertamente Milei hace referencia a un personaje que se describe a él mismo como un desconocido. Hay que recordar que las elecciones en Argentina fueron ya hace un año y prácticamente tenía muy pocos días asumiendo como presidente de Argentina cuando tuvo que ir a Davos para su primera conferencia. Entonces está haciendo como un espejismo de lo que era la Argentina en aquel entonces y todo lo que ha avanzado en tan solo un año. Y quiero destacar esa frase que tú dices que Milei asume que luego de un año, él dice que no está solo y se han dado varias entrevistas a lo interno del grupo que siempre acompaña a Milei en los diferentes viajes que hace y resulta que esta frase se la dijo Trump en algún momento que ellos se felicitaron cuando Trump asume el poder. Hay que recordar que Milei fue uno de los pocos presidentes que estuvo en Estados Unidos en la asunción del presidente Trump. Y Trump le dice
que Argentina es muy grande, que lo admiraba a él como político y que a partir del 20 de enero Milei no estaba solo y que él le daría mucho apoyo, en especial en el apoyo económico, que es lo que necesita ahorita Milei para salir del cepo, que es lo que quieren, o sea, que es lo que la meta próxima del grupo de gobierno de Javier Milei. Poco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Justo lo que Desde decíamos. Benjamín Netanyahu en Mm. Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Y lentamente, lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke, en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de estos eventos como este, no podremos bajar los brazos. Porque, debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último, estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo. Bueno, antes de que siga con el tema de la ideología woke, creo que es Ujú. importante hablar como si él menciona que efectivamente hay recetas que no se pueden permanecer durante el tiempo, en algún punto van a cambiar porque, bueno, se oxidan o pasa lo que pasa, y hay que recordar y hacer una aclaratoria, y es que esto puede pasar desde un punto del otro, no solamente es a la izquierda que las personas piensan, o en gran parte, que ya no da resultados como realmente se espera y por ende hay que cambiar el modelo tanto político, social y económico, sino que también pasa en la derecha. Recordemos que hace poco tiempo, literalmente hace unas décadas, se hablaba del fin de la historia, en donde la democracia liberal era la que iba a permanecer, porque nos habíamos dado cuenta como sociedad que efectivamente era el modelo ideal para el desarrollo de la sociedad, de los países, y automáticamente, tiempo después, regresa al socialismo y regresa bajo una nueva denominación, bajo un nuevo grupo que se reúne, que entiende que tiene que a través de los foros plantar estrategias, establecer líderes carismáticos que sean capaces de representar a minorías y al final cubrir esas necesidades de una vieja política que sí se basa en una democracia liberal, en gran parte socialdemócratas, pero al final era una democracia que se vio obsoleta por no renovarse. Y creo que este es el punto esencial de Javier Milei, de Donald Trump, de Nayib Bukele, etcétera, que se han renovado. Han entendido que la comunicación política es muy importante para llegarle a un mundo que cada vez está más digitalizado y tiene deseos de cambio. Pero ¿quién se vendía hace unos años mucho mejor? Los de izquierda, sinceramente. Las campañas políticas increíbles, las ideas se promovían al menos, por lo menos de forma tangible para que las personas lo comprendieran, sobre todo los sectores populares. Y parece que eso se está revirtiendo a que personas como Javier Milei sepan cómo utilizar la comunicación política para generar un deseo de cambio dentro de la sociedad. Sí, tal cual como tú lo mencionas, pero hay que acotar también que eso forma parte del modernismo y de la ayuda de las redes sociales.
Hay gente que de repente critica las redes sociales porque hay muchas personas que se mantienen como zombies dentro de las redes sociales, pero si la vemos de la parte positiva, hoy día podemos ver la noticia de las guerras de Ucrania con Rusia al segundo. O sea, ocurrió un evento en Ucrania, ocurrió un evento en Rusia y lo podemos saber. Ocurrió un evento en Estados Unidos, lo podemos saber. Están ocurriendo noticias a cada minuto en Argentina y lo podemos ver. Entonces, el modernismo y el poder de las redes han ayudado a las poblaciones de diferentes países a entender un poco más qué estamos haciendo nosotros al interno y cómo podemos mejorar. ¿Qué está haciendo Argentina que no hacemos nosotros y cómo lo podemos mejorar? O por lo menos Argentina dice, ¿qué hace Bukele en El Salvador para contrarrestar la inseguridad que nosotros no estamos haciendo? Entonces, la modernidad y el poder de la comunicación instantánea hace que los tiempos estén cambiando, obviamente. En algún momento se habló de la revolución industrial y hoy día estamos hablando de la revolución o de la IA, de la inteligencia artificial y todo este boom que se está manejando de las redes sociales y de la modernidad. Y sin ese factor específico tecnológico, comunicacional y de redes sociales, Ujú, personas como Javier Milei no fueran hoy llegado a donde llegó. O sea, recordemos que Javier Milei se viraliza a través de YouTube, a través de ujú, Instagram, de algunos medios tradicionales que en ese momento lo subestimaban y le daban paso para debates, para intervenciones, etcétera. Y gracias a ese avance tecnológico comunicacional es que logra por lo menos llegar al punto donde llega. Tal vez incluso si nos ponemos en una situación hipotética, hace unos años donde la comunicación no estaba tan avanzada, seguramente Javier Milei habría sido imposible que llegara al poder, ujú. porque no es un tipo que seguramente tiene mucho dinero, no viene de familia adinerada, fue un tipo que se mantuvo al ras siempre desde la política, entonces necesitaba algún medio que por lo menos equilibrara las cosas. Y creo que las redes sociales juegan un papel fundamental para que esto pase. Sí, el eje medular de estos distintos presidentes que se han dado a conocer en esta época es la conexión directa con su público. O sea, es una conexión eh, face to face que ellos han tenido con su público y que de una u otra manera ha cautivado el público de otros países. Sí, correcto, y estoy completamente de acuerdo. No es incluso una casualidad que durante la asunción de Donald Trump haya agradecido a su hijo Barron justamente Mm, porque había facilitado esa comunicación con el público joven de los Estados Unidos para ganar el voto joven. Entonces, esa parte es esencial, es medular para cualquier político, no solo de derecha, sino también de izquierda, de centro, etcétera, si quiere asumir en algún puesto público, la comunicación y la forma en cómo lo utiliza va a ser esencial para que lo hagan. Y ellos son estos, para mí, esta nueva derecha que se está generando cada vez un mayor cambio, están asumiendo más posiciones de poder y creo que ahora se han convertido en unos expertos en comunicación política. Pero de vamos a acuerdo. seguir, vamos a seguir con el video. Desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Pero primero, hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana. La tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800, el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible.
Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo en las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y dada por entramados teóricos marxistas. Todos a bordo. Descubre Modern Warships, un juego de acción en línea gratis donde puedes controlar un enorme individuo de sus necesidades. Y en el fondo descentralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. Si quieres vamos con algunas impresiones, Eduardo, antes de proseguir. Sí, el gesto, me llama la atención que habla del gesto que hizo Elon Musk al momento que subió al escenario por la propia invitación del presidente Trump en su asunción, que todo el mundo, o hubo muchas críticas donde decían que él estaba haciendo un gesto que hacía Hitler cuando hacía sus conferencias. Y claro, es un poco susceptible, si lo podemos decir así, este conglomerado de socialistas que hay en el mundo que están esperando el más mínimo error para exponerte como, así como lo han hecho en Argentina con Milei, como un dictador, como un genocida o como un torturador. Y obviamente yo vi el gesto muchas veces, lo repetí en el video que estaba viendo. Es susceptible, o sea, se pueden dar muchas conclusiones, pero el propio Elon Musk en su cuenta de X manifestó que era un agradecimiento que él quería hacer desde su corazón al público y obviamente hizo un gesto que hacía el Führer cuando dictaba sus conferencias. El Hitler, cuando llegaba al escenario, levantaba la mano y decía Heil Führer. Era como esa palabra era como una instrucción que todo el resto de los nazis replicaban, Heil Führer, y él empezaba su alocución o empezaba su discurso en los meetings que hacía. Entonces, eso me llamó mucho la atención que se tomara unas líneas para apoyar a Elon Musk, cuestión que Aló, sí, te escucho. bro, se te cortó. No, yo estoy, creo que es el internet tuyo. No creo, bro. No, yo estoy aquí fino, ¿no me escuchas? Yo te escucho, pero no te ves.
No me veo. Marico, pero no sé, yo sí En me otras veo. palabras, del concepto Voy a poner en play el video de Milei y me dice si arranca, fino. de libertad como protección fundamental del individuo Sí, frente a sí la arranca. intervención del tirano, pasamos al concepto de Entonces déjame volver. Yo me Habla para veo, ver. Ah, yo me estoy viendo. ahora sí se normalizó. Si puedes repetir esa última parte, sería brutal, bro, porque sí se te entrecortó y Pero te dejaste. me fui por completo. Sí, sí, se fuiste por completo. O sea, como que hablaste del tema de High Führer y después cayó. Yo no hablé Ajá. porque no pensé que no estabas. Ok, High Führer. Ajá, pero no me acuerdo la última parte. O sea, si quieres redondear la Ok. idea. Bueno, en pocas palabras, es un gesto controversial que hizo Elon Musk, que puede ser obviamente llamado a crítica o no. Eso es dependiendo de la posición de la interpretación que le dé cada quien a ese gesto que hizo. Entonces, bueno, Milei se tomó varios segundos para reconocer primero que Elon Musk no hizo un gesto nazista, que lo que están queriendo decir el grupo de izquierda o los opositores a Elon Musk es que él viene también ligado a una ideología nazi, que creo que no es así. Y bueno, hay que reconocer también que Javier Milei es amigo de Elon Musk y que se han reunido en muchas oportunidades. Sí, bueno, yo en realidad sobre ese aspecto me gustaría incluso tener un video sobre eso, tal vez Ujú, evaluarlo, analizarlo, pero más allá de eso, voy simple y creo que el punto de mi ley esencial es justamente que dice que ni siquiera cualquier error, sino cualquier momento que tiene la oportunidad de comunicarse con alguien, automáticamente puede ser malinterpretado por la izquierda y utilizado ujú, en su contra. Porque la cantidad de fotos que han sacado personas que obviamente son de derecha, de líderes de izquierda, incluso incluyendo a Kamala Harris, por ejemplo, que han hecho en algún momento de su discurso un gesto similar al que hizo Elon Musk. Es impresionante esa cantidad de fotos, porque ujú, puede pasar que en un discurso, y lo decía Nayib Bukele en uno de sus discursos hace unos años, él decía, ahora sí, si la izquierda, si los opositores ven que yo pongo la mano así, entonces van a sacarlo de contexto y van a decir que entonces Nayib Bukele es nazi. Y no quiere decir que solamente lo estoy poniendo así por algún gesto. Y es la realidad. O sea, que hoy en día nosotros no querramos ver que la izquierda está utilizando cualquier oportunidad que tienen estos líderes mundiales para desprestigiarlo, para asociarlo con los nazis. Mira lo que se le decía, se le dice a Milei, se le dice que es un neonazi. Algo que no ujú. puede estar más alejado de la realidad considerando que es liberal y que los nazis automáticamente querían mayor estatismo porque se basaba en una economía de guerra, por ejemplo. Entonces, es grave este tema de la desinformación, cómo utilizan cualquier tipo de información para descontextualizar y atacar. Y Manuel Kant decía que uno tenía que juzgar a través de las intenciones, pero la realidad es que tú nunca vas a saber cuáles son las intenciones de las personas. O sea, no vas a saber si la intención verdadera de Elon Musk es que, bueno, sí, es el renacer de Hitler o que su intención realmente es hacer un gesto y ya. No lo vamos a saber, por eso siempre hay que juzgar la acción. Y aquí, sinceramente, no hubo ninguna acción que yo te pueda decir, sí, mira, efectivamente, el nuevo Hitler iba a asesinar a la humanidad. Eso no lo puedo decir yo. Esperemos que Y no. no creo, te lo juro, no creo. Pero lo que sí creo es que el wokismo está sacando muchas cosas fuera de contexto justamente para desprestigiar a estos líderes. Y algo que decía Elon Musk, en lo cual estoy completamente de acuerdo, lo decía en Twitter, ya aburren con la asociación de, Exacto. de- de estos líderes mundiales con Hitler, o sea, ya aburren, en verdad. Sí, sí. Hoy en día yo veo incluso más peligroso eh, el tema de que hagas la mano como lo hacía Mao Zedong, que al final tuvo mayor cantidad de asesinatos durante su dictadura y es comunista, y el comunismo aún sigue en pie, Sí. legalizado y vigente. Entonces son temas complicados, pero lo que quiero llegar al punto es,
Se puede sacar de contexto muchas cosas. Evidentemente, ellos se tienen que cuidar mucho como líderes mundiales, pero no puede ser que las personas crean todo lo que se comunica, porque si no, creeríamos entonces que Javier Milei es cualquier cosa y mira lo que ha resultado un presidente increíble que ha incluso apoyado causas nobles de democracia y libertad en otros países de Latinoamérica. Entonces hay que tener esa balanza para no creer todo lo que se dice en internet. Pero vamos a seguir, Eduardo, no sé qué te parece. Sí, perfecto. Liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad, y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a unidad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Bueno, punto clave, lanza su primer dardo picante hacia el feminismo. Mm, Sobre esto, más allá para no entrar en tanta controversia, la realidad es que muchas de las mujeres del mundo no se consideran feministas en el sentido estricto de la palabra del movimiento político actual. De hecho, se encuentran muy desligadas. Ciertamente hay muchos tipos de feminismo y efectivamente los liberales promueven un tipo de feminismo que fue el de la primera ola, que justamente era para la consecución de derechos como el derecho a la educación o el derecho al voto, al que yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que cualquier derecho que tenga el hombre debe tenerlo la mujer. Ahora, lo que plantea mi ley es muy interesante porque él habla del tema de que no se están generando igualdad ante la ley, que ya ujú, en teoría las constituciones, ojo, en fachada todas las constituciones de Latinoamérica, lo hablo porque hay regímenes autoritarios, pero todas las constituciones de Latinoamérica en fachada promueven los derechos humanos de hombres y mujeres por igual. Así debería ser. Y cuando se agregan este tipo de términos, por lo menos como el caso del feminicidio, entiendo que es un grado de relevancia para cualquier mm, delito que se haga en contra de una mujer, pero sí plantea algo que es de desigualdad a la ley. ¿Por qué? Decía un politólogo que en Argentina pasó un caso relevante donde una pareja de amantes se pusieron de acuerdo para asesinar a la esposa ujú, de uno de los amantes. Lo hicieron, etcétera, lastimosamente, y cuando la justicia los apresa, les dan, obviamente está el tema del vínculo, que eso es un agravante al final, pero le dan específicamente por el hecho de ser hombre a mujer más años de cárcel que a la mujer, al amante. Evidentemente eso constituye una desigualdad porque es un delito similar. O sea, es un tema de valoración de la vida. No puede ser que una vida sea más importante que otra. De hecho, todas las ujú. personas por igual deberían tener una vida tan igual de valiosa que otra, por el simplemente hecho de ser persona. Entonces, en ese caso, Javier Milei tiene un punto que para mí es esencial, que es el tema de que se está desvirtuando la igualdad ante la ley, que al final es un principio para que las leyes sean justas, valga la redundancia. Toda ley debería ser justa, pero no siempre lo son. Y este caso es uno de ellos. Y muchísimos casos. El caso también, bueno, tú que eres padre, evidentemente lo sabrás mucho mejor, pero el caso de que papá y mamá se divorcien y automáticamente, si no me equivoco, la mamá tiene la custodia en la mayoría de los casos y no necesariamente la mamá es la mejor opción para, pero pasa en la mayoría, porque se tiene un precepto
que se dice incluso que es machista, pero realmente no es machista, en realidad está afectando al hombre. Entonces, hay muchas cosas que se han tergiversado muchísimo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que, por lo menos lo que yo veo, que la gran mayoría de mujeres no están de acuerdo con este tipo de ideas. Sí, hay lugares donde se ha promovido increíble, como es el caso de Madrid, España, por ejemplo. Pero hay muchísimos lugares donde las mujeres se mantienen a raya, no se consideran feministas hoy en día. Y si se consideran a través de otras ideas que sí, que antes se plantearon, pero que ahora no se plantean. Porque no son la mayoría de mujeres, y aquí tengo que hacer ese guiño picante a Javier Milei, no son la mayoría de mujeres las que van a protestar por derechos, no sé, De derechos, igualdad. cualquier cosa. Exacto, no son la mayoría de mujeres, la gran mayoría se enfrasca en seguir sobresaliendo en el ámbito laboral, atender su hogar, criar a sus hijos, etcétera. O sea, estudiar, salir adelante, etcétera. Pero la gran mayoría no son las que hacen ruido. Lo que pasa es que son un poco que hacen ruido y que muchísimos medios de comunicación le dan tanta escena mediática que al final pareciera que son muchísimos. Pero yo creo que hoy en día el movimiento feminista está más débil que nunca porque no tiene tantas adeptas. Y sobre todo en nuestro país, yo siento que la mayoría de mujeres ni siquiera es un tema de conversación. Sí, exactamente, pero acá en Venezuela no se conversa mucho esa situación o no tenemos tantas líderes de ese ámbito del feminismo, pero en Argentina sí. Hay que recordar que Argentina tenía un ministerio de la mujer que Milei apenas llegó a su gobierno, fue uno de los principales ministerios que eliminó. Y hay que recordar que Milei durante toda su campaña dijo que él iba a luchar contra el feminismo, que era un feminismo que era aberrante porque, eh, primero, el gasto público era dentro de Argentina, era súper grande, y segundo, era un ministerio que servía solamente para llenar votos, o sea, prácticamente pagaban salarios a personas qué sé yo, un número determinado X que tenían que votar en las elecciones por un determinado partido. Entonces, Milei fue muy crítico del feminismo, fue muy crítico del aborto. Hay que recordar que las ideas liberales siempre están de la mano de la vida y el derecho a la vida. Entonces, creo que Milei siempre aprovecha este tipo de tarima para eh, crear un ambiente y como lo decía Lajes en su última conferencia, Milei siempre busca la manera de que Argentina esté de boca en boca, pero de demostrarle al pueblo argentino que estaban por un camino equivocado. Y esta vitrina la utiliza primero para dar un mensaje al mundo y segundo para decirle a los argentinos que están por el camino correcto. Y un camino que se está volviendo referencia para muchísimos países. En el Sí. caso de Argentina, bien lo dice sobre el Ministerio de la Mujer, aumentaba primero el gasto público y, en segundo lugar, generaba mucha burocracia, sus estrategias, eh, porque hay algo que él dice que me parece muy importante, que este tipo de movimientos se amparan en causas nobles. Y si te pones a ver, son causas nobles realmente. Habrá muchos seguidores que apoyan estos movimientos por causas nobles. El Mm. problema es por quienes lo utilizan. Y por lo menos el gobierno de los Kirchner lo utilizaba a su Mm. favor de otras formas. Y es el caso del Ministerio de la Mujer, donde aumentaba el gasto público, se utilizaban esos recursos para X cantidad de cosas y al final no generaban un avance, por ejemplo, en la disminución de los feminicidios en Argentina. Se vio este año que se redujeron. Ojo, evidentemente uno no puede celebrar que hayan muertes de ningún tipo, pero la realidad es que los datos objetivos dan una disminución de los feminicidios dentro de Argentina y ahora no se tiene el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de la Mujer. ¿Qué quiere decir esto? El ministerio no aportaba a la causa real de, de la violencia en contra de la mujer. Entonces, punto a favor de mi ley. Creo que por aquí van a ir los tiros a partir de acá. Hablará de puras cosas, puros aspectos sociales. Y bueno, vamos a seguirlo escuchando a ver. El guaquismo, además,
se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero. Pero nuevamente el guaquismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos mismos sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto, una agenda diseñada a partir de las premisas maltusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. ¿Te fue la luz? ¿No? Ah, se puso oscuro. Sí, bueno, no importa, igual la otra cámara la que voy a usar. Eh, Ajá. En este, en este tramo de su discurso siento que ya el tono empieza un poco más picante y empieza a dar látigo de todos esos errores que se han cometido. Obvio, no vamos a decir que todos los homosexuales, todos los trans están dentro de ese saco de lo que Milei está diciendo que son unos pervertidos, pero obviamente, al igual que la izquierda, Milei está aprovechando estos pequeños errores que cometen ciertos individuos para decir que, bueno, de una u otra manera son unos pervertidos. En el caso de estos americanos que los condenaron a 100 años, yo tuve la oportunidad de ver la reseña y de verdad que es triste ver cómo estas personas utilizaban a los niños para hacer videos y esos videos fueron vendidos y por eso es el impacto tan grande que ha tenido en Estados Unidos. Bueno, obviamente la pena a 100 años, que también es una pena categórica a lo que estaban haciendo. Y bueno, me imagino que hay muchas personas en el mundo que posiblemente tengan alguna intención de hacer lo mismo, pero ya con estas condenas y ya hablando nuevamente de las redes, de cómo una noticia se puede hacer viral en pocos segundos, creo que ya eso se va a ir como que mermando. O sea, ya estamos como que cambiando de esa crisis que estábamos viviendo a nivel de toda la comunidad LGBT, de los homosexuales, de los trans. Yo creo que eso poco a poco se va a ir regularizando y bueno, ya va a ser como que una conciencia moderada a qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Sí, de hecho, una de las ideas que más se ha tergiversado y malinterpretado de Javier Milei es que su ataque es directo en contra de los homosexuales en general, transexuales, etcétera. Que su ataque es directo en contra de las mujeres, por ejemplo. Que su ataque es directo de todas las personas que de alguna u otra forma quieren preservar el ambiente. Se ha generalizado, se ha descontextualizado el mensaje. De hecho, es todo lo contrario. Él lo dice. Cualquier persona que haya escuchado sus discursos, declaraciones, entenderá que él se refiere a un cierto sector que ha degenerado esas causas nobles, tal cual es Mm. el caso que acaba de decir de los 2 padres adoptivos de 2 niños en Estados Unidos que abusaron de ellos, por ejemplo. También fue el caso de algunos miembros de la comunidad LGBT, supuestamente, que se consideraban no binarios en Mm. Argentina, que lastimosamente abusaron de una mujer en Manada y muchísimas cosas más. Él no se refiere a que ataca a todo el mundo. De hecho, él tuvo una entrevista muy interesante con Bailey, Jaime Bailey, que él le preguntaba, porque Jaime Bailey es bisexual, y él le preguntaba que si era homófobo,
Y él decía que realmente no le importaba, o sea, que él tenía muchos amigos y él no los calificaba de si son mis amigos homosexuales, si son mis amigos heterosexuales, que eso no le importaba, porque la noción y la base de un libertario es dejar hacer a cualquier persona siempre y cuando eso no afecte el proyecto de vida de un tercero. Es decir, tú en cualquier ámbito de tu vida puedes hacer lo que tú desees, incluyendo para él está el tema de consumir cannabis sativa, por ejemplo, siempre y cuando no afecte a un tercero. De hecho, él está a favor de la legalización de la marihuana, por ejemplo. Entonces, si esa es la base de un libertario, no se puede basar esto en un odio irrestricto a todas las personas que se sientan identificadas de alguna u otra forma. De hecho, él siempre dice, el movimiento LGBT, él se refiere a los que son parte de la comunidad política, no de aquellos que se identifican o si se quiere, son homosexuales o cualquier orientación distinta a los heterosexuales. Él no se refiere a eso. Tampoco se refiere a las mujeres. Él entiende que muchas mujeres no son feministas, por ejemplo, que muchos homosexuales no son parte de la comunidad LGBT. De hecho, nosotros tuvimos en este canal a una persona homosexual que no se considera parte del LGBT. Entonces, eso es lo que trata de promover mi ley. Ahora, ¿cuándo empieza a cuando empiezan a sobrepasar la línea? Cuando afecta el proyecto de vida de un prójimo. Y eso es lo que él no quiere, por lo menos en el tema de los transexuales, cuando se le empiezan a dar hormonas a niños menores de edad que aún no tienen conciencia de lo que realmente quieren en su vida, por lo menos a los 12, 13 años, incluso hay algo que se llama como, es algo así como pausar el desarrollo, etcétera. Entonces ahí él entiende que es afectar el proyecto de vida de un tercero, Ujú. o por lo menos así lo promueve. Son ideas que gran parte de las personas promueven. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales No se ve el y video. mutilaciones, como si un Estamos tú y yo nada más. Ok. Ahora sí. Vamos a ponerlo. son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia o transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Por otro lado, en nuestras empresas, instituciones públicas y casas de estudios, el mérito fue dejado de lado por la doctrina de la diversidad, que implica un retroceso hacia los sistemas nobiliarios de antaño. Se inventan cupos para cuanta minoría se le ocurra a los políticos, que lo único que hacen es atentar contra la excelencia de esas instituciones. El wokismo también ha distorsionado la causa de la inmigración. La libre circulación de bienes y personas está en los fundamentos del liberalismo. Lo sabemos bien. Argentina, los Estados Unidos y muchos otros países se hicieron grandes por aquellos inmigrantes que dejaron sus tierras de origen en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, de intentar atraer el talento extranjero para promover el desarrollo, hemos pasado a la inmigración masiva motivada no desde el interés nacional, sino desde la culpa. Como Occidente, la supuesta causa de todos los males de la historia debe redimirse abriendo sus fronteras a todo el mundo, culminando necesariamente en una colonización inversa que se asemeja al suicidio colectivo. Así es como vemos hoy en las imágenes de hordas de inmigrantes que abusan, violan o matan a ciudadanos europeos que solo cometieron el pecado de no haber adherido a una religión en particular. Pero cuando uno cuestiona estas situaciones, es tildado de racista, xenófobo o nazi. El wokismo ha calado tan profundamente en nuestras sociedades, promovido por instituciones como esta, que se ha llegado incluso a cuestionar la idea misma de sexo a través de la nefasta ideología de género. Esto ha derivado en todavía mayor intervención estatal mediante legislación absurda, como el que el Estado tiene que financiar hormonas y cirugías millonarias para cumplir con la autopercepción de ciertos individuos. Recién hoy estamos viendo los efectos de toda una generación que mutiló su cuerpo, promovidos por una cultura de la relatividad sexual, que tendrá que pasar su vida entera en tratamiento psiquiátrico para afrontar lo que se hicieron. Pero nadie nada dice de estas cuestiones. No solo eso, también han sometido a la inmensa mayoría a ser esclavos de las equivocadas autopercepciones de una diminuta mayoría. Y además, el wokismo pretende secuestrar nuestro futuro. Porque al dominar las cátedras de las universidades más prestigiosas del mundo, está formando las élites de nuestros países para impugnar y negar la cultura, las ideas y los valores que nos hicieron grandes, lesionando aún más nuestro tejido social.
¿Qué nos queda para el futuro si estamos enseñándoles a nuestros jóvenes a sentir vergüenza por nuestro pasado? Todo esto se incubó y desarrolló de forma cada vez más notoria durante las últimas décadas, después de la caída del muro de Berlín. Curiosamente, los países libres empezaron a autodestruir cuando se quedaron sin adversarios por derrotar. La paz nos volvió débiles, fuimos derrotados por nuestra propia complacencia. Todas estas y otras aberraciones que por cuestiones de tiempo no podemos enumerar son las que hoy amenazan a Occidente y son lamentablemente las creencias que instituciones como esta han promovido durante 40 años. Aquí nadie se puede hacer el inocente. Le han rendido culto por décadas a una ideología siniestra y asesina como si se tratara de un becerro de oro y han movido cielo y tierra para imponerle sobre la humanidad. Esta misma organización y también los organismos supranacionales más influyentes han sido ideólogos de esta barbarie. Los organismos multilaterales de crédito han sido un brazo extorsivo y muchos estados nacionales, en particular la Unión Europea, han sido y son un brazo armado. ¿O acaso en Reino Unido hoy mismo no están encarcelando a ciudadanos por revelar crímenes aberrantes, realmente espantosos, cometidos por migrantes musulmanes que el gobierno quiere ocultar? ¿O acaso los burócratas de Bruselas no suspendieron las elecciones de Rumania simplemente porque no les gustó qué partido había ganado? Frente a cada una de estas discusiones, el wokismo intenta desacreditar a quienes cuestionen estas cosas, primero etiquetándonos, para luego censurarnos. Si somos blancos, debe ser racista. Si sos hombre, debe ser misógino o miembro del patriarcado. Si sos rico, debe ser un cruel capitalista. Si sos heterosexual, debe ser heteronormativo, homofóbico o transfóbico. Para cada cuestionamiento tienen una etiqueta que luego intentan censurar por vías de facto o de jure. Bueno, creo que al final el punto esencial de lo que está recalcando Javier Milei es cómo se utiliza el Estado justamente para garantizar este igualitarismo, porque al final es igualitarismo, ¿no? Porque la igualdad es, bueno, en ciertos sentidos, reconocer que somos iguales, evidentemente, como pasa en derecho ante la ley, donde básicamente cada quien puede tener una pretensión y que esa se acoja de la forma correcta, a todos por igual. Ahora, el igualitarismo es plasmar una igualdad de todos en todos, y eso es grave porque no todos somos iguales. De hecho, personas que compartimos el mismo sexo, por ejemplo, o el mismo estatus económico o incluso raza, etcétera, no somos iguales, somos diferentes. Cada individuo es completamente distinto en muchas facetas. Y lo mismo pasa, por lo menos en tema de género. Es evidente que hay muchas diferencias biológicas y eso no lo hablamos en el segmento anterior, pero él mencionó algo importante, que es cuando se le da un permiso requerido a una persona transexual de participar en eventos deportivos. eh, Ujú. yo creo que eso es un grave error. Efectivamente, hay unas diferencias, una desigualdad biológica que puede incluso poner en riesgo a la vida de la otra persona, por lo menos en el boxeo, UFC. Imagínate un hombre que haya transicionado a mujer y se enfrenta a una mujer biológica dentro de un ring de boxeo. Obviamente terminaría mal. Entonces creo que ese igualitarismo es realmente lo que a Javier Milei le molesta y lo expone, lo exhibe, lo propone de erradicar porque realmente puede ser muy peligroso. Todos somos diferentes e incluso hay que apreciar esa diversidad. Y la igualdad mediante la ley lo que puede generar es mayor adversión, como se está plasmando, y sobre todo cuando se trata de una generalización. Bien lo dice él, si eres blanco, entonces eres racista, si eres capitalista, entonces, digo, si eres millonario o rico, Eres eres entonces capitalista. un capitalista, pero a niveles extremos. Si eres hombre, entonces eres misógino, y realmente eso no es así, es una generalización. Es lo mismo que si decimos el caso contrario. Entonces, si eres, como decías tú, como lo ponías de ejemplo, de aclaratoria, si eres gay, eres pervertido, realmente no es así. Hay muchas personas de cualquier tipo de orientación o cualquier tipo de color de piel, lo que sea, que son buenas, y muchas personas que también son malas. Al final es una diversidad. Entonces, creo que ahí ese punto es importante, concuerdo con Milei. Obviamente, Milei se va a un extremo, Mm. pero es un punto importante. No es llevar a que la ley y el gobierno te promueva un igualitarismo en todos los sentidos, sino que nos conformemos con la igualdad ante la ley, que al final es lo más justo, y que cada quien aprecie su diversidad como así lo quiera, siempre y cuando no afecte al otro. Sí, sí, otro punto positivo que veo de esta parte o de este segmento de su discurso es la migración forzada y la migración, por lo menos en países como Europa, de todos esos países africanos que la pasan muy mal, pero que eh, por tener tanta crisis a lo interno, estas personas tienen
No sé si culturalmente se puede decir, si puede ser una cultura o puede ser eh, este resultado de la crisis que están viviendo dentro de sus países que tienden a delinquir a otro país a donde ingresen, inclusive tentando contra la vida, violando mujeres, violando niños, secuestrando, pero creo que también es un reconocimiento que hace Milei a las diferentes políticas que, de hecho, ya se pusieron en acción por el gobierno de Trump. Hay que recordar que Trump, durante toda su campaña, dijo que iba a realizar la deportación de inmigrantes ilegales nunca visto en Estados Unidos, y es como un guiño positivo que le está dando Milei, aprovechando este espacio para decirle, bueno, el gobierno de Argentina lo apoya y no estamos a favor de la migración inducida, porque hay que estar claro que esto es inducido. En Estados Unidos ingresaron muchísimas personas durante la gestión del presidente Joe Biden, y bueno, eso ha exacerbado una crisis que no se ve ahorita como una crisis económica, pero que verdaderamente impactó dentro de la economía de Estados Unidos. Sí, al final la migración ilegal, disculpa, al final la migración ilegal está asociada y vinculada con la pobreza, o sea, justamente porque es ilegal. Se promueve la pobreza, la delincuencia, etcétera, y al final eso afecta a cada uno de los países, tanto así que incluso, y ya con esto seguimos con el video, eh, incluso un gobierno demócrata como el de Barack Obama deportó a 2,5 millones Mm, de migrantes durante sus 2 periodos presidenciales, porque permitir libremente que todas las personas que tengan pretensión de ir a tu país vayan sin ningún tipo regulación. de regulación es completamente imposible. De hecho, hay muchas personas que se aprovechaban de esto. Asiáticos, por ejemplo, que he leído varios casos, que un día antes de concebir iban a Estados Unidos para aprovecharse de, de ese permiso que tiene el niño nacido allá para optar por la nacionalidad, por ejemplo. Eso es un caso. Entonces, es grave, es algo que obviamente afecta al país receptor y es algo que no podemos juzgar desde nuestra computadora diciendo, mira, es que son malos con los migrantes, porque la realidad es que es un país que está sufriendo los efectos de la migración. Tal cual. Que debajo del discurso de la diversidad y de la democracia y de la tolerancia que dicen esgrimir, lo que en verdad se esconde es el deseo manifiesto de destruir la disonancia, la crítica y, en esencia, la libertad para seguir sosteniendo un modelo del cual ellos son los principales beneficiarios. ¿O acaso no escuchamos estos días cómo ciertas autoridades europeas importantes, bastante rojitas, por decirlo de alguna manera, digamos, llaman abiertamente a la censura? O que en realidad no hay censura, pero sí hay que callar a los que piensan distinto a la ideología woke. ¿Y qué clase de sociedad puede resultar del wokismo? Una sociedad que reemplazó el libre intercambio de bienes y servicios por la distribución arbitraria de la riqueza a punta de pistola. Reemplazó las comunidades libres por la colectivización forzada. Reemplazó el caos creativo del mercado por el orden estéril y esclerótico del socialismo. Una sociedad llena de resentimiento, donde hay solo dos tipos de personas: quienes son pagadores netos de impuestos por un lado y quienes son beneficiarios del Estado por otro. Y no me refiero con esto a quienes reciben asistencia social porque no tienen para comer. Hablo de las corporaciones privilegiadas, hablo de los banqueros que fueron rescatados en la crisis subprime, de la mayoría de los medios de comunicación, de los centros de adoctrinamiento disfrazados de universidades, de la burocracia estatal, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las empresas prebendarias del Estado y de todos los sectores que viven de los impuestos que pagan los que trabajan. Hablo del mundo que describe Ayn Rand en La rebelión de Atlas, que lamentablemente se ha materializado. Un esquema donde el gran ganador es la clase política, que se convierte a su vez en árbitro y parte interesada de esta repartija. Lo repito, la clase política es árbitro y parte interesada en esta repartija. Y como siempre, el que reparte se lleva la mejor parte. Donde por debajo de diferencias cosméticas entre los distintos partidos se comparten intereses, socios, arreglos y un compromiso inalterable con que nada cambie, porque eso los llamó a todos ellos el partido del Estado. Un sistema que se esconde detrás de discursos bien pensantes donde, según ellos, el mercado falla y son ellos los encargados de solucionar dichas fallas con regulaciones, fuerza y burocracia. Pero no existen las fallas de mercado, lo repito nuevamente, no existen las fallas de mercado, dado que el mercado es un mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Las supuestas fallas de mercado son una contradicción en sus propios términos. Lo único que genera esa intervención son nuevas distorsiones en el sistema de precios, lo que a su vez entorpece el cálculo económico, el ahorro y la inversión y por ende a la postre terminan generando más pobreza o una maraña inmunda de regulaciones, por ejemplo, como la que existe en Europa, matando el crecimiento económico.
Como suelo decir en mis ponencias, si usted considera que existe una falla de mercado, vaya y revise si no está el Estado metido en el medio. Y si encuentra que no, haga de nuevo el análisis porque está mal. Por eso mismo, como el wokismo no es ni más ni menos que un plan sistemático del partido del Estado para justificar la intervención estatal y el aumento del gasto público, esto quiere decir que nuestra primera cruzada, la más importante si queremos recuperar el occidente del progreso, si queremos construir una nueva época de oro, tiene que ser la reducción drástica del tamaño del Estado. No solo en cada uno de nuestros países, sino también la reducción drástica de todos los organismos supranacionales. Porque es la única forma de cortar de cuajo con este sistema perverso, drenándole los recursos, para devolver al pagador de impuestos lo que es suyo y terminar con la venta de favores. No hay mejor método que eliminar la burocracia estatal para que no exista la posibilidad de vender dichos favores. Las funciones del Estado deben limitarse nuevamente a la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Cualquier otra función que el Estado se arrogue será en detrimento de su tarea fundamental y culminará inexorablemente en el leviatán omnipresente que hoy todos padecemos. Hoy asistimos a un agotamiento global de este sistema que nos dominó las últimas décadas. Así como sucedió en Argentina, en el resto del mundo se está acentuando el único conflicto relevante de este siglo y de todos los que ya pasaron, el conflicto entre los ciudadanos libres y la casta política que se aferra al orden establecido, redoblando sus esfuerzos de censura, persecución y destrucción. Por fortuna, en todo el mundo libre hay una mayoría silenciada que se está organizando, y en todos los rincones de nuestro hemisferio resuena el eco de este grito de libertad. Estamos frente a un cambio de época, un giro copernicano, la destrucción de un paradigma y la construcción de otro. Y si las instituciones influencian global como esta casa quiere pasar de página y participar de buena fe de este nuevo paradigma, tendrá que hacerse responsable del papel que jugaron en estas últimas décadas y reconocer ante la sociedad el mea culpa que se les reclama. Para cerrar, quiero hablarle directamente a los líderes del mundo, a todos aquellos que conducen tantos estados nacionales como grandes grupos económicos y organismos internacionales, tanto los aquí presentes como los que no están escuchando desde sus casas. Las fórmulas políticas de las últimas décadas que he expuesto en este discurso han fracasado y están colapsando sobre sí mismas. Eso quiere decir que pensar como piensan todos, leer lo que leen todos, decir lo que dicen todos, solo puede conducir al error, aunque aún haya muchos que persistan en caminar hacia el precipicio. El guión de los últimos 40 años se ha agotado y cuando un sistema se agota, la historia se abre. Por eso, a todos los líderes globales les digo, es momento de salir de ese guión, es momento de ser audaces, es momento de animarse a pensar y de animarse a escribir versos propios. Porque cuando las ideas y los textos del presente dicen todo lo mismo y dicen cosas equivocadas, ser valiente consiste justamente en ser extemporáneo. Consiste en volver hacia atrás, en no dejarse encandilar por los pasajeros perdiendo de vista lo universal. Consiste en recuperar verdades que para nuestros antecedentes eran obvias y que están en la base del éxito civilizatorio que ha sido Occidente, pero que el régimen del pensamiento único de las últimas décadas persiguió como si fueran herejías. Como dijo alguna vez Churchill, cuanto más para atrás miremos, más lejos podremos ver hacia adelante. Es decir, tenemos que encontrarnos con verdades olvidadas de nuestro pasado para desatar el nudo del presente y dar el próximo paso adelante como civilización hacia el futuro. ¿Y qué veo cuando miro para atrás? Que tenemos que abrazar una vez más las últimas tesis comprobadas de éxito económico y social, es decir, el modelo de la libertad, volver a abrazar las ideas de la libertad, volver al liberalismo. Eso es lo que estamos haciendo en Argentina, eso es lo que confío que el presidente Trump hará en esta nueva Norteamérica, y es lo que invitamos a hacer todas las grandes naciones del mundo libres y pretenden frenar a tiempo lo que a todas las luces es un sendero que conduce a la catástrofe. En definitiva, lo que les estoy proponiendo es que hagamos a Occidente grande nuevamente. Hoy, al igual que hace 215 años, la Argentina ha roto sus cadenas y los invita, como dice nuestro himno, a todos los mortales del mundo a oír el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, impresiones finales. Sí, un final épico, con el mensaje de siempre, viva la libertad, carajo, que con esas garras o con esas ganas que lo dice, cautiva a su público, cautiva a quien nunca lo ha escuchado y que creo que en el futuro seguirá cautivando. Creo que la decisión que tomó Donald Trump cuando firmó una de las órdenes ejecutivas donde quería salirse de la OMS porque su principal alegato es que Estados Unidos hace un aporte de 920 millones de dólares, no sé la cifra exacta, pero creo que está rondando esa cifra, y que el gobierno de China, que fue el causante o uno de los principales causantes de que del virus del COVID se propagara por el mundo, eh, diciéndole al gobierno de China que él no olvida que desde allí fue que partió el virus del COVID. Ellos solamente hacen un aporte de 53 millones y que ningún gobierno se quejó, que ningún gobierno quiso interponer demandas o reconocer a viva voz que el gobierno de China tiene que hacer un pago importante a todo el mundo por los daños causados.
Entonces él dice, si nosotros hacemos un aporte de 920 millones, y me disculpa si no digo la cifra exacta, me voy a retirar de la OMS porque es un organismo que no me sirve y que no está cumpliendo sus funciones. Al igual que en la ONU, Donald Trump ha hecho o ha dicho en sus diferentes entrevistas que él está estudiando la posibilidad de salirse de la OTAN porque el gobierno de los Estados Unidos hace un aporte muy grande al que hacen los países europeos. Entonces, bueno, él dice que debiera haber un aporte igualitario de todas las naciones. Entonces creo que por ahí van los tiros de ese guiño que le hace Milei en esta última parte de su discurso al gobierno de Donald Trump. Sí, efectivamente, creo que este discurso plantea una agenda contraria a la del 2030, cuya preocupación más grande de Milei, por lo menos lo que expone, es justamente que esta agenda promueve mayor control supranacional, empezando por las Naciones Unidas, y internamente desde mayor control del Estado y mayor Ujú, intervención. Bien lo decía él, el mercado no tiene fallos, porque el mercado evidentemente a través de la oferta y la demanda arreglan los fallos, siempre y cuando las partes eh, se necesiten, y obviamente todas las partes se necesiten. La cooperación en el capitalismo es necesaria, si no, ninguna sociedad avanza y no se satisfacen necesidades. Lo que hace la mayor intervención del Estado suele ser el efecto contrario, como él lo planteaba. Tal es el caso, y pongo un ejemplo como los controles de precios que hacen los estados y al final no devienen del cálculo efectivo de los costos de producción y las ganancias que debe tener aquel que tiene una empresa, por ejemplo, lo cual al ujú, final no es sostenible para ningún empresario. Los controles de precios. Y tenemos muchísimos ejemplos en Latinoamérica de lo que han causado controles de precios, que en vez de, a través de la argumentación y la causa noble nuevamente del precio justo para la población, al final terminan afectando a la propia población por la escasez que se deriva indirectamente de esos controles. ujú, Entonces, lo que hay que entender es que evidentemente hay un enfoque liberador y minimarquista de estos líderes, donde quieren reducir la mayor intervención posible del Estado y promover la mayor acción libre e individual de cada uno de los habitantes del país. Y ante eso, evidentemente, ahora yo tengo que decirlo, yo estoy de acuerdo. Tal vez tendré mis disidencias con Javier Milei y con Trump, obviamente, como cualquier persona, pero en cuanto a eso estoy completamente de acuerdo. Para finalizar, Edward, ha sido un placer. Puedo decir que es uno de los mejores discursos que he ujú. escuchado, sobre todo por el contenido, lo frontal que fue ante el wokismo, que yo creo que este es el punto medular, sobre todo en las sociedades un poco más avanzadas, como en Europa o Estados Unidos. Los países latinoamericanos estamos muy atrasados en estos temas, aún porque, bueno, estamos tratando de solucionar problemas económicos y políticos aún. Pero es el punto medular de los próximos años y que está derivando en muchos efectos, sobre todo para las próximas generaciones. Se ven por ahí incluso personas que se consideran transespecies, por ejemplo. Se ven por ahí ecologistas que creo que no se bañan o algo así. Y se ven por ahí mucho tipo de cosas que al final están impactando en la conducta humana y en los comportamientos de los habitantes. Entonces, en ese caso, creo que es un punto fundamental este discurso y es un guiño para las nuevas problemáticas que en realidad no son nuevas, pero siguen latentes hace mucho tiempo, pero que se van a seguir profundizando durante los últimos años. Entonces, en ese caso, Edward, ha sido un placer. Ustedes que nos ven, coméntenos qué opinan, denle like al video, compartan y suscríbanse. Vamos a seguir evaluando, reaccionando y tratando de comunicar lo más posible este tipo de intervenciones que están haciendo los líderes mundiales, porque si algo estamos seguros que no sabemos qué va a pasar mañana, pero lo que sí estamos seguros es que estos nos van a seguir dando mucho de qué hablar.
Edward, hasta luego y hasta luego. Hasta luego. Los demás. Gracias.